En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te damos gracias por todos los dones que nos concedes en esta jornada. Te damos gracias por tener este día en tu presencia y por poder, una vez más, ser recordados de este inmenso amor que tienes para con nosotros. Este inmenso amor que nos crea, este inmenso amor que nos da vida, pero también que implica el envío de tu Hijo para nuestra salvación, para que podamos recibir vida eterna, permanecer en ti. En esta tarde venimos a pedirte que abras nuestros corazones, nuestra mente y nuestro entendimiento para poder recibir propiamente este mensaje de Cristo, que es buena nueva para nuestras vidas, que es luz para nuestro caminar diario, para nuestra propia vida de amor. Envía, Señor, tu Espíritu, ilumínanos con él, para que podamos comprenderte mejor y conocerte más a través de tu Hijo Jesús. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy buenas tardes tengan todos. Espero que estén teniendo un muy bendecido día, que estén disfrutando el muy bendito calor que tenemos en nuestra ciudad, y los que tienen la dicha de ahorita no estar en nuestra ciudad, pues que disfruten también el clima de allá y no, qué bueno que nos están disfrutando y gozando del bochorno que aquí tenemos en nuestra ciudad en estos días. Pero pues así seguimos profundizando en nuestra experiencia de amor, e incluso en las cosas que a veces son un poco desagradables. Encontramos también la gracia del Señor, que nos regala muchas cosas a través de nuestra existencia misma. Y por ello vamos a profundizar en esta cuarta y última sesión de nuestro curso del amor en el Evangelio de San Juan. Permítanme iniciar con nuestras diapositivas para poder arrancar esta cuarta sesión. Les agradezco que me puedan ayudar con alguna reacción en torno a que puedan ver las diapositivas desde sus dispositivos. Últimamente mi versión, mi pantalla, como al momento de compartir se pone un poco loca, entonces a veces no veo todo, pero muy bien. Qué bueno que tienen acceso a ello, y pues nos adentramos en esta cuarta sesión que la llamamos Amor que permanece. Vamos pues a ver qué nos ofrece el Señor en esta tarde. Y pues estamos por concluir nuestro camino, este camino que hemos hecho por el Evangelio de San Juan, que ciertamente no es una lectura cronológica, es más bien una profundización en ciertos temas que nos ayuda después para nosotros en nuestra experiencia de oración, nuestra experiencia de lectura de los pasajes de este Evangelio, poderlo hacer con un mayor conocimiento de la profundidad que tiene el mensaje que el Señor nos comunica en las palabras de este evangelista. Y pues muchas felicidades por su perseverancia. Se dice fácil el de tener un curso en verano, ¿verdad? En línea, pero también implica su compromiso, implica su esfuerzo espiritual, su esfuerzo intelectual y su esfuerzo vivencial y experiencial en conectarse y poner atención y estar revisando las diferentes cosas, porque la vida continúa. Pues muchas felicidades por seguir queriendo alimentarse del Señor por este medio. Y seguimos recordando la cita bíblica emblemática de nuestro curso. No olvidamos que dice: porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y con esto, pues, recordamos un poco lo que hemos podido hacer durante esta semana. Hemos tenido la lectura meditada de algunos pasajes del Evangelio de Juan. Tuvimos ahora, no lo actualicé, una disculpa, en lugar de 2 canciones, 3 canciones para ayudarnos a ahondar en el mensaje espiritual del Evangelio. También 2 lecturas complementarias opcionales y muy sugeridas, y la grabación de la sesión. Por tanto, quisiera dejar de compartir brevemente por si alguien quisiera compartir alguna cuestión, alguna idea que les haya llamado la atención, aunque sea simplemente una frasecita, un versículo, cualquier cosa que para ustedes haya significado el leer, el escuchar, o una idea que haya quedado resonando, les agradecería nos compartieran, porque nos ayuda con la recapitulación de nuestra semana.
levante la mano y con gusto. Andrea, adelante, escuchamos. Voy nada más a dar el permiso, es cierto. Listo, ya debería de poder habilitar el micrófono. Sí, buenas tardes. Gracias. Bueno, algo de lo que a mí me gustó mucho de una de las lecturas que mandaste es la herencia que nos dejó Jesús. Dice, les dejo mi propia felicidad. Y cuando piensas en los últimos momentos, dices, híjole, pues esos momentos no fueron felices y sin embargo, tuvo la paz, como dice, siempre me vieron en paz, nunca resentido. Y la herencia que nos deja es, sean felices. Dios, que es mi padre, que es su padre, porque yo vine a enseñarles lo que Él es para ustedes como lo es para mí, y por eso nos convertimos en sus hermanos. Sean felices, seamos felices, ámense los unos a los otros, y hablaba en la lectura, o sea, no hizo preferencia entre el que le daba más cariño, el que no se enojaba, o sea, con todos fue igual, y nos invita pues, a imitarlo, y a veces la gente que de cierta manera nos hace daño o nos hace sentir mal, es difícil decir, lo acepto, quiero seguir con él, voy a platicar con él, o sea, sí necesitamos, Señor, ayúdame porque yo no puedo. Entonces se me hizo muy bonito, o sea, la herencia que les dejo es esta. Sean felices, ámense los unos a los otros. Y gracias, la verdad, he disfrutado esto y le doy gracias a Dios porque precisamente por el hecho de ser online, tengo esta oportunidad. Mil gracias. Y vaya herencia que nos deja el Señor, ¿verdad? La vida eterna al final, que podemos disfrutar desde ahorita. ¿Alguien más quisiera compartir alguna idea, alguna noción, impresión? No estoy viendo todas las cámaras, entonces si alguien está levantando la mano puede habilitar su micrófono y con gusto, conmigo está fallando mi visión en la aplicación. Muy bien, pues estoy seguro que como quiera en esta sesión vamos a seguir recibiendo muy, muy buenas luces para poder compartir más adelante en nuestro momento de meditación y en las resonancias que tengamos en nuestro grupo de WhatsApp. Entonces voy a volver a poner las diapositivas y vamos a recordar brevemente pues lo mucho que pudimos profundizar la sesión pasada. Ciertamente, como decíamos, era una sesión un poquito cargadita de citas y también por lo mismo pues de contenido, pero también con la posibilidad de tener una visión más amplia de la vivencia de la comunidad en torno al amor, ¿verdad? Entonces vimos características de la comunidad juánica, encontrando la centralidad de la fe en su experiencia discipular. Profundizamos en esta dicotomía más o menos que presenta el Evangelio, ¿verdad? Entre los que creen y los que no creen en el Evangelio, el resultado de esta experiencia o este esfuerzo de fe y el negar a Cristo, ¿verdad? Y desde el peso en el contexto judío, ahondamos en el uso del título divino Yo soy por parte de Jesús, no solo como una forma de afirmar su divinidad, sino también como una manera de revelar el ser de Dios por medio de imágenes. También vimos que la partida de Jesús está ligada al envío del Espíritu Santo, quien continúa la obra de Jesús en la comunidad, uniéndoles en el amor. Identificamos también glorificación con amar, entendiendo que damos gloria al Padre, amándonos unos a otros. Y también conocimos algunas características del amor fraterno a la luz del Evangelio. Y bueno, yo quisiera aprovechar para compartirles también un mensaje de resonancia que un compañero, una compañera del grupo, del otro grupo, el grupo de los jueves compartió, que se me hizo una muy buena forma de recapitular también como en la experiencia personal
que conllevó la sesión pasada y que creo que de alguna forma también como sintetiza eh, lo que hemos estado viendo en el esfuerzo, como decíamos, el esfuerzo espiritual que conlleva este esfuerzo intelectual, ¿verdad? Y decía, ¿tú crees en Jesús? Que se note en el amar. Esta pregunta y la respuesta me quedarán para dar una revisada a mi actuar y cuestionarme. ¿Cómo amo? Se nota que creo en Jesús. De toda la sesión, entre textos, meditaciones, la exposición, el compartir de los hermanos me hace ver el ambiente en el que Jesús predicaba y vivió. Un ambiente hostil, con mucho rechazo, pero él siempre habló de amor. Esto me hace ahora ver mi entorno en los apostolados donde sirvo, donde tal vez no siempre estoy de acuerdo en lo que se hace o cómo se hace, donde tal vez hay alguien con quien no empatamos en estilos y formas de ser. Me lleva a concluir que cuando hablo de amor fraterno, no hablo del esfuerzo que hace otra persona, que eso no depende de mí, sino del que yo hago para vivir de acuerdo a los mandamientos de Jesús. Mi actuar en medio de cualquier ambiente debe ser el mismo, con la mirada puesta en Jesús y sus enseñanzas. Me esforzaré por estar atenta a las enseñanzas e insinuaciones del Espíritu Santo y así actuar para dar gloria a Dios. Creo que era algo muy acertado, algo que ella logró hacer, ¿verdad? Como una forma de llevarlo a la propia vida. El comentario al chat, no pasa nada, que no van a evitar la cámara, se entiende que en algunas circunstancias no se pueda. Pero bueno, en torno a esto ahora vamos a ver el contenido de nuestra última sesión, que se titula Amor que permanece. Y algunos temas de los que vamos a tratar es los recursos literarios presentes en el Evangelio. Vamos a profundizar un poco en la imagen de Cristo el esposo, también de Cristo el pastor, de Cristo la vid. Y ahí vamos a meditar qué significa permanecer. En torno también específicamente a la expresión permanezcan en mi amor. Junto con eso vamos a ver la imagen de Cristo, pan de vida. Luego vamos a tener la síntesis de temas teológicos que están presentes en el Evangelio. Una síntesis cristológica, es decir, una síntesis de lo que hemos aprendido de quién es Jesús, de cómo el Evangelio nos presenta quién es Jesús. Los riesgos, ahora después vamos a ver a qué se refiere. Vamos a comprender que Dios me comprende y vamos a reconocer un llamado, el amor. Vamos adelante. Entonces, y para eso es importante que comprendamos que el Evangelio de San Juan es una obra literaria completa. Y así como cualquier libro que actualmente se escribe, ¿verdad? Que tiene un sentido, tiene un porqué, tiene algunas formas de expresarse, en este Evangelio el autor sagrado utiliza ciertos recursos literarios que le son de ayuda para su proyecto teológico, es decir, utiliza ciertas cosas, ciertas constantes, ciertas formas de escribir y de expresarse que son la forma en la cual él presenta la idea teológica que quiere presentar. Vamos a ver simplemente algunas, porque el escucharlas nos va a servir cuando nos acerquemos ahora a ciertos pasajes en particular. Primero es que utiliza fórmulas solemnes que repite enfáticamente. En particular vamos a enfatizar en esta que dice, en verdad les digo. Yo creo que en las lecturas meditadas que hemos hecho en específico en torno a este evangelio hemos escuchado que lo dice mucho, pareciera como si fuera una muletilla de Jesús. Jesús dice mucho en verdad les digo. En griego, amen, amen, lego, imi, que expresa la autoridad personal de Jesús. Pero también subraya que lo que adjunta a esta expresión es revelación directa, es novedad de Cristo, es parte del mensaje que Cristo quiere dar, plenitud, ¿verdad? Por tanto, podemos, por ejemplo, ver en Juan 3:3, simplemente para escuchar lo mencionado, ¿verdad? Juan 3, pues es la entrevista con Nicodemo, y dice, Jesús le respondió, en verdad te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Al igual podemos ver en Juan 5:24, que dice, en verdad les digo, que el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. Y esto lo dice muchas veces, incluso en varios de los diálogos, de los discursos, lo va a estar seguir repitiendo y es como una forma de enfatizar que lo que sigue es muy importante para la buena nueva que trae Jesús. ¿Qué otro recurso está?
utiliza términos clave que tienen distintos niveles de profundidad en significado. Es decir, una misma palabra tiene dos significados. Por ejemplo, habla del agua. Y sí, evidentemente nosotros lo entendemos en un sentido literal, pero habla de agua viva y se refiere al estar llenos del Espíritu. Habla, por ejemplo, del pan, que se entiende inmediatamente como el alimento corporal, pero él le da el sentido del alimento espiritual, que es vida eterna. Habla, por ejemplo, del ver, que muchas veces nosotros lo entendemos como la visión física, pero Jesús se refiere a la visión de la fe. En esta lectura, pues, estamos nosotros invitados a penetrar en el significado más profundo. Es como una especie de reto que el evangelista nos está haciendo, a ir más allá. Y juntamente con eso, vemos que los malentendidos son un recurso pedagógico. Es decir, todas las personas que no entienden qué es lo que dice Jesús con estos significados más profundos, están puestos ahí para que nosotros aprendamos de ellos, ¿verdad? Porque vemos, como decíamos, que Jesús habla a un nivel espiritual y trascendente y su interlocutor lo interpreta literalmente. Por ejemplo, con Nicodemo, que Jesús dice que hay que nacer de nuevo y Nicodemo le dice, pues cómo alguien puede nacer de nuevo, cómo alguien viejo va a entrar de nuevo en el vientre de su madre. O la samaritana, que le dice que tiene agua viva y que nunca va a tener sed, le dice, ¿de dónde sacas esta agua? Que yo no quiero tener más sed. Y así también la multitud en Juan 6 con el discurso del pan de vida, que no entiende a qué se refiere con el comer el pan y comer la carne, ¿verdad? Marta también, ¿verdad? Que cuando le pregunta que sí cree en la resurrección, ella dice que sí cree en la resurrección del último día y él se refiere a la resurrección ahí en ese momento en él, ¿verdad? Y así el lector es encaminado al misterio revelado, ¿verdad? A poder comprender qué es este misterio que se está revelando enfrente de nosotros, ¿verdad? En ese significado más profundo. Los mismos conceptos también a veces presentan lo que llamamos paralelismos y dualismos con tensión teológica, cosas que están a veces como opuestas o que tienen una relación como compleja, ¿verdad? Algunos de esos conceptos, por ejemplo, son la luz y las tinieblas, ¿verdad? Habla de Jesús como la luz del mundo, pero luego habla de que los hombres están en las tinieblas y que no aceptan la luz. Habla de la vida y habla de la muerte, cosas que se contraponen. Por ejemplo, también hablábamos de los de Cristo, los que creen en Cristo, y los del mundo, ¿verdad? Y entonces ustedes no son del mundo, ¿verdad? Habla de la verdad y de la mentira. Y también presenta un paralelismo interesante entre la dinámica del espíritu y de la carne, ¿no? En el cual las palabras tienen significados específicos, ¿verdad? Y bueno, junto con eso también cosas que habíamos hablado, que habíamos visto, era que hay narraciones simbólicas y signos, el semellan, ¿verdad? Que son manifestación de Jesús. Eso ya lo vimos en sesiones pasadas. Y también diálogos largos y monólogos teológicos, discursos reveladores. Algunos de esos diálogos incluyen el yo soy, también cuestiones que ya habíamos hablado. Esto sirve también un poco como de síntesis, es la intención de esta sesión. También otra cosa que tiene son estructuras concéntricas que desarrollan con amplitud un tema. ¿A qué referimos con estructuras concéntricas? Son que ideas se presentan en un orden, ¿verdad? Pero ese orden en el centro tiene lo más importante y las cosas que se están poniendo alrededor, tanto después como antes, tienen como ciertas ideas semejantes o contrapuestas o cosas que se relacionan que lo que hacen es que enfatizan qué es lo que hay en el centro. Evidentemente, esta cuestión de estructurar el texto, como ya hemos visto, tiene diferentes interpretaciones. Hay diferentes formas en que los teólogos pueden decir, bueno, esta es la estructura, pues esto es lo importante y estas son las cosas que hay alrededor. Pero, por ejemplo, una manera en la cual lo podemos ver, y vamos a leer parte de ese texto después, entonces vamos a poder como que, ver que ahí está, ¿verdad? Vemos que en Juan 6 se da esto, ¿verdad? Se está el signo de la multiplicación del pan. Después tiene un diálogo sobre el significado del maná y sobre el alimento y demás. Y después, en el centro, Jesús dice que Él es el pan de vida y que el que venga a Él no va a tener hambre y el que crea en Él nunca va a tener sed. Después muestra cómo los que están dialogando con Jesús tienen un escándalo por el comer de la carne, ¿verdad? Hay el diálogo sobre el maná se contrapone después en que no se comprende y luego
aparte genera escándalo. ¿Cómo es que vamos a comer la carne y beber la sangre de este hombre, verdad? Y luego, aparte, después, eso genera reacción y rechazo, lo cual se puede de alguna forma como contraponer con la multiplicación del pan. Ahí me equivoqué, en lugar de C prima, debería ser A prima, ¿verdad? Lo que en un principio era que la multitud se acercaba porque quería alimentarse de ese pan que Cristo les estaba dando, que Cristo los alimentaba, quieren escucharlo, después lo rechazan, porque este mensaje los escandaliza mucho. ¿Qué es en el centro? En el centro está el mensaje del pan de vida. Jesús es el pan de vida. Bueno, esto de alguna forma son como grandes estructuras que el evangelista usa para, pues, decir que esto es lo importante y nutrirlo, ¿verdad? Como una imagen teológica importante. Evidentemente, de todo algo así se puede hacer todo un curso, entonces no nos alcanza para profundizar, pero es bueno tener la idea, ¿verdad? Para cuando leamos, digamos, esto está relacionado con esto, y siempre que nos acercamos a un pasaje es bueno ver qué es lo que hay cerca de él. También vemos que hay un narrador omnisciente, que conoce hasta el interior de los personajes, sabe qué es lo que sienten los personajes, lo que piensan, e incluso lo que piensa el mismo Jesús, conoce su intimidad, ¿verdad? Dice, mientras estuvo en Jerusalén en Juan 2:23, por la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que alguien le dijera cómo son las personas, pues él conocía lo que hay en el ser humano. Aquí el narrador es completamente omnisciente, está diciendo lo que piensa Jesús. Después nos dirá lo que piensan los diferentes interlocutores. Muy bien, continuemos entonces. Esos son algunos de los recursos literarios que al escucharlos nos ubican y también nos permite después, como que nos ha servido como una primera síntesis, ¿verdad? De lo que hemos estado viendo y viendo cómo tiene un sentido literario también. Vamos ahora a profundizar en algunas revelaciones de quién es Jesús a partir de lo que decíamos en los signos y el discurso del yo soy de Cristo, para poder seguir meditando en el amor de Dios, el amor de Jesús. Y primero vemos de Cristo el esposo. Juan 2:1-11, que son el signo de las bodas de Caná. Particularmente, si lo voy a leer, dice, 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Fueron invitados también a la boda Jesús y sus discípulos. Al quedarse sin vino, por haberse acabado el de la boda, le dijo Jesús su madre, no tienen vino. Jesús le respondió, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Había ahí 6 tinajas de piedra, destinadas a las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Jesús les dijo, llenen las tinajas de agua. Ellos las llenaron hasta arriba. Sáquenlo ahora, les dijo, y llévenlo al maestresala. Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían, llamó al novio y le dijo, todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya estén bebidos, el inferior. Tú, en cambio, has reservado el vino bueno hasta ahora. Este fue el comienzo de los signos que realizó Jesús en Caná de Galilea, así manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Esto a simple vista puede no decirnos mucho. Pues claro, es el milagro, ¿verdad? De las bodas de Caná. Jesús convierte el agua en vino y así empieza su ministerio. Pero, ¿quién es el que ofrece el vino en la boda? El novio. Y con este signo, él empieza las obras, él comienza los signos que va a realizar. Empieza su ministerio. No podemos profundizar mucho después, pero en Juan 3, pues el mismo Juan Bautista va a llamarse a sí mismo el amigo del esposo y va a decir, pues, de alguna forma que Cristo, que Jesús es el esposo que se está esperando, ¿verdad? Dice, el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está presente y le oye se alegra mucho con la voz del novio. Esto cuando le preguntaban si él era el Cristo.
Son imágenes interesantes que están presentes desde el Antiguo Testamento y simplemente voy a hacer una lectura rápida. Sabemos que estas citas después las podemos consultar nosotros porque el tiempo a veces nos apremia, pero en Oseas 2, 16 a 22 dice: por eso voy a seducirla, voy a llevarla al desierto y le hablaré al corazón. Allí le daré sus viñas y convertiré el valle de Acor en puerta de esperanza. Y ella responderá ahí como en los días de su juventud, como cuando subió del país de Egipto. Aquel día, oráculo de Yahvé, ella me llamará marido mío. Todo, una gran parte de Oseas 2 habla sobre la infidelidad de la esposa, que es Israel, y pues el esposo es Dios mismo, es Yahvé, ¿verdad? Igual los diferentes pasajes que están ahí van a empezar a decir que Dios es el esposo de Israel, de esta alianza que están, y muestra la infidelidad del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué nos puede decir la imagen del esposo con este contexto? Primero es que el primer signo se da en un contexto nupcial, en una boda, proveyendo vino nuevo y abundante. También vemos que Juan define a Jesús como el esposo verdadero. Jesús no solo transforma agua en vino, sino que da el vino mejor al final, como lo haría el esposo de una boda. Bueno, este amor comienza en Caná y se plenifica en la cruz, donde Jesús se entrega como el esposo que da todo por su esposa. El culmen de los signos, la obra en la cruz, es el esposo que se entrega por la esposa, que es la iglesia. Es un amor entregado. Pero aparte, Jesús es el esposo de la nueva alianza. Y inaugura con este signo en la boda de Caná, inaugura esta buena nueva, esta nueva alianza en el cual él va a conquistar a la novia, que es su iglesia, para desposarse con ella. Jesús trae, como decíamos, la alegría de la nueva alianza basado en el don gozoso y abundante del amor divino. Y por eso podemos decir que el amor de Cristo el esposo es fiel, totalmente gratuito. Conlleva gozo pleno y es escatológico, es decir, nos habla de esta vida eterna con Cristo, ¿verdad? De esta posibilidad de nueva alianza. Qué interesante que así inicie su ministerio, con un signo tan nupcial. Y podemos, a partir de esta imagen, podemos preguntarnos, en tu vida diaria, ¿te percibes desposado, desposada con Cristo? Es una imagen que a veces no tenemos y creemos que solamente las religiosas, ¿verdad?, tienen a novio a Cristo, pero realmente Cristo es el esposo de toda la iglesia, de toda la humanidad, y se entrega por completo como un esposo en esponsalidad a todo su cuerpo y toda su persona para nosotros. Y la esposa recibe los bienes que el esposo le da. Este vino nuevo, que es la alegría, que es el gozo. ¿Recibo yo al esposo en mi vida? La alegría. El marco del primer signo de Jesús está marcado por la alegría. Es una primera imagen que podemos acercarnos en torno al amor. Vamos ahora a ver otra imagen, así como para tener un globo total. Juan 10, 1 a 21, probablemente ya lo hemos escuchado de alguna u otra manera. No voy a leer todo, me voy a centrar en algunas partes importantes. Dice, en verdad en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Sigue hablando y después dice, entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, que yo soy la puerta de las ovejas. Cuando han venido delante de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les escucharon. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo, entrará y saldrá y encontrará pasto. Después dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, que no es pastor, que no es propietario de las ovejas, abandona las ovejas y huye cuando ve venir el lobo. Y luego continúa y dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y las mías me conocen a mí.
Del mismo modo, el Padre me conoce y yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas. Y después continúa, también tengo otras ovejas que no son de este redil, también a esas debo conducir. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño, bajo un solo pastor. Es una imagen ciertamente eclesiológica, pero también muy cristológica. Hay algunas imágenes en el Antiguo Testamento, las mencionaremos así como un pincelazo, evidentemente, y ese no hay ni que leerlo, el Salmo 23, 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Es una imagen que el pueblo de Israel ya tenía presente hasta en una oración. Yahvé, Dios es el buen pastor. Esto precede la imagen de Cristo, ¿eh? Era parte de la espiritualidad judía. ¿Por qué? Pues ellos eran pastores. Era algo que les hablaba en su lenguaje. Pero también está presente en otros libros. Por ejemplo, podemos ver en Isaías 40:11, ¿verdad? Digo, evidentemente estará mencionado de alguna u otra manera en diferentes pasajes, pero en Isaías 40:11 dice, como pastor pastorea su rebaño, recoge en brazos los corderitos, los lleva en su regazo y trata con cuidado a las paridas. ¿Quién? Pues evidentemente Yahvé. Una imagen, un pasaje muy importante, Ezequiel 34:1-31. El resumen, porque es muy largo, denuncia a los pastores de Israel y les dice que no han cumplido con su labor y que él va a llegar como un buen pastor a conducir a su pueblo hacia él. Qué interesante, ¿no? ¿Y quién llega? Llega Cristo. Llega Cristo y es el buen pastor que nos conduce a Dios. Entonces, este es el buen pastor. ¿Qué hace el buen pastor? Pues conoce sus ovejas y es conocido por ellas. ¿Cómo es el amor con el buen pastor? Es una relación íntima. También los llama por su nombre, es un amor personal. Guía pastos verdaderos. ¿Cuál es el pasto verdadero? Es el camino hacia la vida eterna. Él nos da el camino hacia la vida eterna. Y no solo eso, da la vida por las ovejas. Es como una especie de anuncio, suena como un anuncio de lo que él va a hacer en la cruz, ¿verdad? El amor del buen pastor es un amor que se sacrifica, que se compromete. Y también tiene otras ovejas que incluirá a su redil. Evidentemente nos habla de la realidad misionera, de la comunidad cristiana, pero también nos refleja que es un amor universal, es decir, un amor para todos. El amor del buen pastor es un amor para todos. En Jesús, Dios cumple la promesa de pastorear a su pueblo. Y ahora vemos cómo Dios es cercano, es tierno y fiel, cuya autoridad se expresa en amor y entrega. Esta es la imagen del buen pastor. La autoridad del buen pastor que ama. No que anda ahí golpeando las ovejas, ¿verdad? No dice eso el buen pastor, sino que ama a sus ovejas. También vemos otra imagen muy importante y de hecho es, si no me equivoco, es el último yo soy con una imagen del Evangelio que está en el discurso de despedida, ya habíamos hablado del Cristo, que es la vid. La vid representa una relación de alianza, está relacionado con el vino, como habíamos hablado también. Y no vamos a leer primero el pasaje, que sabemos que es Juan 15:1-17, porque ese lo vamos a leer más adelante, pero sí me es importante que simplemente veamos algunas imágenes que hay en el Antiguo Testamento que también están presentes. La primera siendo Isaías 5:1-7. Este pasaje se llama Canción de la Viña. Dice, voy a cantar a mi amigo la canción de su amor por su viña. Mi amigo tenía una viña en un fértil ótero. La cavó y despedregó y la plantó de cepa exquisita. Edificó en medio una torre y excavó en ella un lagar y esperó que diese uvas, pero solo dio agraces. Ahora pues, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, vengan a juzgar entre mi viña y yo. ¿Qué más puede hacerse por mi viña que no se lo haya hecho yo? Yo esperaba que diese uvas. ¿Por qué ha dado agraces? Pues ahora les haré saber lo que pienso hacer con mi viña, derribar su seto y que sirva de pasto, romper su cerca y que sea pisoteada. Haré de ella un erial donde nadie pode ni escarne, crecerá la zarza y el espino, y además prohibiré a las nubes que derramen lluvia sobre ella, pues la viña de Yahvé Sebaot es la casa de Israel,
y los hombres de Judá son su plantío exquisito. Esperaba de ellos justicia, pero brotó iniquidad. Esperaba de ellos honradez, pero se oyeron alaridos. Está muy interesante porque los profetas y los salmos, ¿verdad?, van a decir que la viña de Dios, de Yahvé, es la casa de Israel, es el pueblo de Israel. ¿Y qué dice? No está dando buenos frutos. El pueblo de Israel no da buenos frutos. Dice, la voy a destruir. Está fuerte el Antiguo Testamento, pero ¿qué viene a decir Cristo? Yo soy la vid y ustedes los sarmientos, ¿verdad? Las imágenes del Antiguo Testamento hablan sobre la infidelidad de Israel. Qué interesante si vemos la cuestión del vino y si vemos que pues empezaba también sus signos en torno al vino y era Cristo el que daba el vino nuevo, porque, no sé, capaz la vid de la casa de Israel no daba vino dulce, no daba buenas uvas, sino daba, como dice aquí, agraces. Yo, la verdad, no conozco de viñas, pero pues, me suena que no es nada bueno. Entonces, Cristo da la buena, es la buena vid, ¿verdad? Así pues, la invitación es que ahora vamos a leer meditativamente, vamos a leer un pasaje largo, pero aquí sí, con un clima orante, un esfuerzo espiritual, no es la meditación la vamos a hacer más adelante, pero sí vamos a poner atención a lo que el Señor nos dice con esta lectura del Evangelio según San Juan. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Él corta todo sarmiento que en mí no da fruto y limpia todo el que da fruto para que dé más fruto. Ustedes están ya limpios gracias a la palabra que les he dicho. Permanezcan en mí, como yo en ustedes. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes podrán si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguno no permanece en mí, es cortado y se seca, lo mismo que los sarmientos. Luego los recogen y los echan al fuego para que ardan. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. La gloria de mi Padre está en que den mucho fruto y sean mis discípulos. Como el Padre me amó, yo también los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. No los llamo ya siervos, porque el siervo nunca sabe lo que suele hacer su amo. A ustedes los he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se los he dado a conocer. No me han elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes, y los he destinado para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca. De modo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. Lo que les mando es que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Leeremos ahora una meditación de San Agustín en torno a este mismo pasaje. Esta meditación la menciona en sus tratados sobre el Evangelio de San Juan. Un poco más largo lo usual, pero bastante clara, muy útil. Dice, este amor es el fruto nuestro, del cual dice, yo los he elegido para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Y también lo siguiente, a fin de que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre.
lo cual ciertamente no los ha de dar si nos amamos mutuamente. Nos lo ha de dar si nos amamos mutuamente, porque Él mismo nos ha dado este amor mutuo, al elegirnos sin tener fruto alguno, por no ser nosotros los que le elegimos a Él, y nos ha colocado en condiciones de ir y dar fruto, es decir, de amarnos mutuamente, lo cual no podemos hacer sin Él, así como el sarmiento no puede producir fruto separado de la vid. La caridad, pues, es nuestro fruto, que según el apóstol, sale del corazón puro, de la recta conciencia y de una fe sin fingimientos. Con este amor nos amamos unos a otros y amamos a Dios, porque nuestro amor mutuo no sería verdadero sin el amor de Dios. Se ama al prójimo como a sí mismo si se ama a Dios, porque el que no ama a Dios tampoco se ama a sí mismo. De estos dos preceptos de la caridad dependen toda la ley y los profetas. Este es nuestro fruto. Acerca de este fruto nos dice, esto es lo que les mando, que se amen unos a otros. Consiguientemente, queriendo el apóstol recomendar los frutos del Espíritu en contra de las obras de la carne, pone como base la caridad. Los frutos del Espíritu son la caridad, y luego, como emanados de esta fuente y en íntima conexión con ella, enumera los otros que son el gozo, la paz, la firmeza del alma, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la castidad. Y, en verdad, ¿quién puede tener gozo si no ama el bien del cual se goza? ¿Quién puede tener verdadera paz si no la tiene con aquel a quien ama de verdad? ¿Quién puede tener firmeza de ánimo para permanecer en el bien si no es por el amor? ¿Quién es benigno si no ama al que socorre? ¿Quién se hace bueno si no es por el amor? ¿De qué provecho puede ser la fe que no obra por la caridad? ¿Qué utilidad puede haber en la mansedumbre si no es gobernada por el amor? ¿Quién huye de lo que puede mancharle si no ama lo que le hace casto? Con razón, pues, el buen maestro recomienda la caridad, como si solo ella mereciese ser recomendada, y sin la cual no pueden ser útiles los otros bienes, ni puede estar separada de los otros bienes que hacen bueno al hombre. Muy bien. Esto nos deja una pregunta. ¿Qué significa entonces permanecer? Como hemos visto, ya habíamos escuchado del verbo en griego que es meno, ¿verdad? Se menciona muchas veces en este pasaje. En Juan 15 vemos ahí todas las menciones que tienen. Es un verbo recurrente en general en el Evangelio, pero en este pasaje en particular. Y podemos ahora decir que lo entendemos como habitar, vivir, dejarse formar en una relación estable de amor y verdad. Permanecer en Cristo, permanecer en su amor, en su palabra, en sus mandamientos. Permanecer en el Evangelio de San Juan es comunión de amor. ¿Qué implicaciones tiene este permanecer en Jesús? Conlleva un amor que quiere permanecer, es decir, no es pasajero, no es algo de día a la mañana, es algo que quiere permanecer. Es un amor que da vida, da mucho fruto, es decir, es fecundo, implica obediencia activa en el amor, por eso es un mandamiento, y llama a la amistad y a la entrega. Vemos cómo es el amor del amigo que se entrega. Es decir, el permanecer en Jesús implica una unión vital. Vital. Dice, permanezcan en mi amor. Nosotros somos aquellos sarmientos que, anclados en Cristo, damos fruto. Pero también dice, para dar fruto, el viñador los poda. En esta traducción que leíamos decía, el viñador los limpia. A mí esta imagen de el viñador que poda al sarmiento para dar fruto se me hace muy, muy interesante. La explicación a dificultades, complejidades que después dan un fruto muy grande, pero que en su momento implican sacrificio. Por eso podemos preguntarnos, en tu propia realidad, ¿cómo puedes permanecer en su amor? Desde tu vida, ¿cómo tú puedes permanecer en este amor?
Bueno, pues algo que debemos de tener certeza es que Jesús permanece con todo su amor entre nosotros. ¿Cómo? Él mismo es el verdadero alimento que da vida eterna. Él dice que es Cristo el pan de vida. El pasaje completo es Juan 6, 22 a 26, muy largo también, no alcanzamos a leerlo, ya lo hemos, tengo entendido, meditado en nuestras lecturas meditadas. Simplemente leeré la parte central que dice: les dijo Jesús, yo soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Pero ya se los he dicho, me han visto y no creen. Todo el que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Continúa, ¿verdad? Después sigue enfatizando que es el pan de vida, que no tendremos sed en él. Pero también dice que hay que comer su carne y hay que comer su sangre. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. En Juan 6:56. Lo repito, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Evidentemente hay imágenes en el Antiguo Testamento que hablan como de algún pan, ¿verdad? En Éxodo 16 y en esos diferentes pasajes no alcanzamos a leerlos, pero sí vemos como ahí es identificado el maná que recibieron los israelitas en su destierro, en el desierto, ¿verdad? Como alimento espiritual. En el Antiguo Testamento se entendía que el maná es el alimento espiritual que recibe el pueblo de Israel. Bueno, Jesús supera esa figura. En este mismo pasaje habla del pan del cielo, en Juan 6, 22 a 66. Dice, pues Cristo es más que el maná, porque es la vida eterna. ¿Cómo es este pan de vida? Es el mismo Jesús, es el verdadero alimento que da vida eterna. Dice que es del cielo, es decir, es de origen divino y es verdaderamente la carne de Cristo. Creer lleva a comer, la fe lleva a comprometerse, es decir, es una comunión viva, implica un compromiso real. Y bueno, Dios se da a sí mismo. Él es el sustento, Él es el alimento que permanece. Podemos ver pues ahí cómo el amor de Dios es encarnado, es sacrificial, es transformador, es fiel y es permanente. Y podemos ver cómo el comer de su carne y beber de su sangre es un signo de permanecer en Él. Y que Él permanece en nosotros. Evidentemente, cuando hablamos del pan de vida, nos referimos a la Eucaristía. Y la experiencia de amor nos remite, pues, a nuestra cercanía con la Eucaristía, donde vemos el signo del amor que permanece. Permanecer en Cristo implica comer de su carne y beber de su sangre. Que Jesús sea el pan de vida me enseña que su amor sí permanece y que yo también puedo permanecer en él. Bueno, ahora me puedo preguntar, veo cómo en la Eucaristía Jesús se me da por completo, como alimento, como sustento, como vida, como permanencia. Y ahora, cuando lo recibo en la Eucaristía, estoy consciente de la vida que Él me regala a través de eso y trato la Eucaristía como este verdadero amor que permanece, la frecuento, me preparo para ella. Y ahora, como en el signo del vino, gozo esta Eucaristía, que es el amor de Cristo que recibo. Cuando yo lo recibo, yo también me entrego por completo. Yo también me pongo en sus manos. Es comunión, es unión. Me entrego por completo cuando lo recibo. Con estas preguntas nos vamos al break. Nos hemos tardado un poquito más, vamos como 10 minutos atrasados del esquema, pero bueno, ahí va saliendo poco a poco y es importante como quiera el break para poder como ir haciendo síntesis y despabilarnos un poco. Entonces a las 6:25 volvemos a habilitar nuestras cámaras para seguir hablando de este amor que permanece.
Muy bien, vamos reactivando nuestras cámaras para seguir con nuestra sesión y poder ya empezar nuestro camino de descenso en nuestra sesión de hoy. Recapitulando un poco de lo que hemos hablado en esta tarde, ¿verdad? Conocimos ya algunos recursos, de los recursos literarios más utilizados en el Evangelio. Son una luz para cuando nos acerquemos a leer el pasaje y veamos, wow, por ejemplo, ahorita ya hablamos del en verdad, les digo, lo escuchamos varias veces. Nos acercamos a la presentación de Cristo como el esposo y el buen pastor para profundizar cómo nos enseña de su amor. También meditamos qué es lo que significa permanecer a través de la imagen de Cristo como la vid y cómo está ligado a la experiencia de amor. Y bueno, encontramos en Jesús el pan de vida, aquel amor que permanece, que me alimenta y me compromete con mi vida a también permanecer en el amor de Cristo. Ahora vamos a hacer un proceso de síntesis, ir viendo qué es lo que ya hemos ido hablando. Es bueno al final de un curso, de una sesión, como ir haciendo compendio de todo lo que hemos estado compartiendo, porque ayuda a entender como el sentido ya de todo lo que hemos escuchado. Entonces, si hacemos una síntesis teológica, la podemos del Evangelio, que pues igual no alcanza todo, ¿verdad? Pero podemos hablar de estos 10 puntos que hemos dicho. Dice, la revelación del Padre se da en el Hijo, Él mismo es la presencia de Dios entre nosotros. Veamos también cómo el Evangelio es un proceso de manifestación progresiva de quién es el Padre, a través de quién es Jesús. La hora y la cruz son entendidas como glorificación. Es la máxima revelación de Dios como amor. El Espíritu Santo también como enviado por Cristo, como quien continúa su obra reveladora en la comunidad. También el amor como la identidad de todo creyente. Quien ama permanece en Dios, da fruto y vive en comunión, siendo testigo. La vida eterna comienza en la experiencia de fe, en el conocimiento del Padre. La fe como el camino a la vida eterna. Jesús como luz del mundo exige la respuesta libre de creer en Él o rechazarlo. Varias veces veremos estas imágenes, esta, como decíamos, dicotomía, los que creen en Él, los que lo rechazan, ¿verdad? Los que creían en Él y luego ya no. Ya se vuelven palabras muy duras las que dice. La palabra de Cristo y su salvación es para el mundo entero, es para todos. También el creer lleva a entrar en comunión con Cristo y tener vida en Él. Y la unidad de los discípulos manifiesta el amor de Dios al mundo. Una síntesis de todo lo que de alguna u otra manera hemos hablado. Y bueno, también tenemos una lista de aprendizajes de la identidad de Jesús. Esta es nuestra síntesis cristológica, que es, bueno, Jesús es el Hijo preexistente que es enviado al mundo para nuestra salvación por amor del Padre. Lo que en el prólogo habla de Logos, ¿verdad? Del Verbo eterno, el Logos que se hace carne. Y bueno, también decíamos, Jesús es el revelador del Padre, es el que nos lo da a conocer. Veamos también que cada signo, junto con sus palabras, gestos y obras, revela la identidad divina de Cristo. Es su testimonio. Hablábamos del Evangelio como un testimonio de Cristo también. Jesús se autoidentifica como yo soy y le adjunta imágenes para expresar su ser y misión. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, la resurrección, el camino, la verdad, la vida y la vid verdadera. Hemos hablado también de Jesús como el Hijo del Hombre levantado, es decir, exaltado, que manifiesta en la cruz la gloria del Padre y el amor hasta el extremo, hasta el final. Decíamos también que Jesús es quien envía el Espíritu Santo, quien prolonga su obra. Decíamos también que Jesús es el amor encarnado y que amar implica permanecer en su amor y vivir como Él vivió. Y también que Jesús es el centro de la comunidad de discípulos que conoce a cada uno por su nombre y le llama a seguirle y permanecer en él. Más o menos estas 8 ideas sintetizan lo que hemos hablado de quién es Jesús. Y bueno, hay que reconocer que esta síntesis no basta para expresar todo el tesoro teológico del Evangelio. Lo que hemos sintetizado ahorita es solamente del Evangelio de Juan, que evidentemente es verdad revelada, es doctrina, no es toda nuestra doctrina, pero es lo que el Evangelio nos presenta, pero pues hay mucho más, que es difícil en 3 diapositivas resumir.
pero nos sirve hacer este proceso como que, sí, esto lo hemos hablado, esto lo hemos comprendido, etc. Y bueno, ¿cuáles son los riesgos de una vida que parta de una comprensión desviada de este mensaje? Este mensaje, que es la buena nueva del Evangelio de Juan, puede y ha tenido comprensiones desviadas y por tanto implica unos riesgos en el modo de vivir la vida cristiana. Vamos a acercarnos a algunos de ellos. ¿Por qué? Porque también nosotros podemos caer en estos riesgos por a veces no comprender alguna que otra cosa del Evangelio. Y es bueno tener estas como advertencias. Algunos riesgos en torno a esta espiritualidad juánica. Reducir el Evangelio a un espiritualismo desencarnado, como si la vida eterna fuera solo una realidad del alma. Es decir, pues darle todo el peso a la dinámica espiritual. Realmente sí, el Evangelio pues profundiza en aspectos espirituales impresionantes, ¿verdad? Y bueno, pues el riesgo es olvidar que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Sí, el Evangelio da un bagaje espiritual profundísimo que invita al permanecer en Cristo, a la vida de alguna forma se puede decir contemplativa, pero parte de que el Verbo se hizo carne. Y si Cristo asume también la carne humana, la propuesta de este Evangelio no puede estar solamente en un aspecto espiritual, solamente espiritualismo. Y bueno, eso puede implicar que no cuidamos nuestro cuerpo, que no nos comprometemos con el hermano, que no nos comprometemos con aspectos materiales y que pues creemos que solamente estando en oración, seguimos a Cristo, cosa que sí, la oración es importante, pero no es toda la vida cristiana. Bueno, también puede estar el riesgo de separar a Jesús de su realidad judía o asumir un antijudaísmo. Bueno, porque en el Evangelio se es muy duro con los judíos y luego, pues hemos visto históricamente a qué ha llegado eso. No vamos a llegar a eso nosotros, pero sí podemos quitar a Jesús de su contexto judío si no entendemos bien el Evangelio. Por eso hemos visto que tiene una gran profundidad del Evangelio en conexión con el Antiguo Testamento y lo que significaba para los judíos. De hecho, algunos autores dirán que Jesús es presentado como el nuevo Moisés. No hablamos de eso y no vamos a hablar de eso, pero eso también es algo que se dice del Evangelio. Y bueno, pues al final se decía descontextualizar a Jesús y eso no se puede hacer. También podemos asumir un fariseísmo espiritual, ser como elitista y decir nosotros somos los amados que nos amamos y ustedes no. Porque dice, ámense los unos a los otros, pero los unos somos nosotros y los otros también somos nosotros. Entonces, pues se hacen como grupitos selectos. Eso no pasa en las parroquias aquí en Monterrey ni en las parroquias en que estamos, pero pues tristemente a veces somos los perfectos, ¿verdad? Y no nos abrimos al amor de los demás y encontrar el amor de Dios también en los demás. Eso puede pasar y pasa. Bueno, también existe el riesgo de vivir la fe de manera individualista. Pareciera a una simple vista que no hay muchas experiencias o más bien discursos eclesiológicos en San Juan. Hemos visto que no, que sí los hay, pero también muchas cosas remiten a la experiencia personal. Pero bueno, también hemos visto cómo esto se vive en un aspecto comunitario. El Evangelio es un Evangelio que parte de la experiencia de una comunidad. El riesgo de no entender eso es que creemos que la fe es nada más, pues, así, eh, de mí y ya, ¿no? Que tristemente es una desviación de algunos hermanos cristianos que no confiesan la misma fe que nosotros, ¿verdad? También desvincular el lenguaje basado en signos de la realidad histórica. Jesús sí hizo muchas obras, es decir, pues decir que los signos solamente son un recurso literario y pues nada más. Y decir que Jesús realmente no hizo estos signos y dejar a Jesús como solamente humano. Y bueno, hay corrientes teológicas que hablan de esto y bueno, sí tiene un peso literario, pero como dice el Evangelio, estas son las obras que Jesús hizo e hizo muchas más. Y estas obras tienen un sentido. Aquí se nos presentan en un contexto literario, pero tienen mucho más, que es una realidad histórica. Jesús es este personaje, esta persona histórica que se nos presenta y que experimentaron los discípulos. También está el riesgo de ver la cruz solamente como gloria, pero sin dolor, sin entrega o sin pasión. Muchas veces portamos la cruz así, la cruz en nuestro collar,
y lo vemos como yo soy el cristiano aquí y demás. Incluso algunas figuras en la iglesia tristemente usan así la cruz como un distintivo de beneficio. Y también idealizar al discípulo amado y despreciar otros carismas de la iglesia. Sí, el discípulo amado es el que se recuesta en el pecho de Jesús, es aquel que pues goza de intimidad, que se puede ver como intimidad espiritual, de oración, la contemplación. Pues sí, puede de la espiritualidad jónica nacer corrientes contemplativas que son muy valiosas en la iglesia, pero el riesgo es decir que eso nada más es valioso y no lo demás. Bueno, el Evangelio y el mismo discípulo Juan da testimonio de él escribiendo aquí, dice que pues hay que amarse unos a otros como Él es amado, es el fruto del amor fraterno. Entonces también podemos articular que el mismo Evangelio tiene como fruto el carisma de un amor caritativo enorme, ¿verdad? Pero bueno, amor caritativo me refiero a las gestos de caridad que tenemos, ¿verdad? Porque eso podría ser un poco redundante. Bueno, y también recordemos lo que mencionábamos en el principio sobre el amor en San Juan. Llevamos ahora sí hacia nuestra meditación, que en el Nuevo Testamento y especialmente en San Juan se usan dos vocablos. Esto lo veíamos al principio cuando estábamos a entender el término amor. Era ágape y fileo, filial, ¿verdad? Que la diferencia un poco era pues la profunda apreciación y el alta estima, el ágape, y el otro era más como la parte de asociación, ¿verdad? La cuestión interpersonal. Pero veíamos que se usa de la misma manera en el Evangelio. Veamos cómo se menciona en el Evangelio de San Juan. Subrayamos ahora Juan 21. Se usa agapao 4 veces. Vamos ahora a escucharlo, por eso lo mencionamos. Y fileo en el capítulo 21 se usa 3 veces. Bueno, perdón, 6 veces. Así pues, con esto, nada más con este recordatorio que vimos en la primera sesión, vamos a prepararnos para nuestra meditación. Así pues, vamos a asumir una postura orante. Vamos a recordar que estamos en presencia del Señor, que Él nos habla por medio de su palabra y tiene un mensaje que decirnos para nuestra vida, para nuestra comunidad. Por eso recordamos que estamos en presencia del Padre, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Voy a guiar la oración de la invocación al Espíritu Santo y ustedes pueden seguirla a mi voz desde sus hogares con el micrófono apagado. Invocación al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Vamos ahora a meditar Juan 21, 1-23, es el final de nuestro Evangelio. Pueden ustedes buscarlos en su propia Biblia, también va a estar en la pantalla como siempre y vamos a prepararnos a escucharlo con esta meditación, esta monición. Después del desconcierto, del encierro, de la cruz, los discípulos han vuelto al lago, pescan, pero no logran nada, hasta que alguien en la orilla, una voz familiar, les dice dónde lanzar la red. Es Jesús. El resucitado vuelve a buscar a los suyos, a alimentarlos, a reinstaurar a Pedro y a llamar al discípulo amado a seguir dando testimonio. Hoy también se nos aparece en medio del cansancio, en la rutina, en la pesca que parecía vacía. Hoy también nos pregunta, ¿me amas? ¿Quieres seguirme? Escuchemos con el corazón abierto. Del Evangelio según San Juan. Después de esto, se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea,
los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Le contestan ellos, también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Les preguntó Jesús, muchachos, ¿no tienen nada que comer? Le contestaron, no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron pues y no conseguían arrastrarla por la cantidad de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dijo entonces a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó, es el Señor, se vistió, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces, pues solo distaban de tierra unos 200 codos. Nada más saltar a tierra, vieron preparados unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Jesús les dijo, traigan algunos de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153. Y aun siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo, vengan y coman. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Sabiendo que era el Señor. Vino entonces Jesús, tomó el pan y se lo dio, y de igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de haber comido, preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Respondió él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Respondió él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. Insistió por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Pedro se volvió y vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, que además durante la cena se había recostado en su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Viéndole Pedro, preguntó a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le respondió, si quiere que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. Corrió pues entre los hermanos la voz de que este discípulo no moriría, pero Jesús no había dicho a Pedro, no morirá, sino, si quiero que se quede hasta que yo venga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos ahora a tener un breve momento de meditación, silencio meditativo, para poder recibir estas palabras propiamente, rumiar en aquello que más nos llama la atención y ver qué me dice Señor con este pasaje.
Muy bien, ahora vamos a proceder a un momento de compartir eh, de este tiempo de meditación, compartir qué es lo que el Señor nos dice. Alguien que quiera compartir eh, puede levantar la mano y escuchamos todos con gusto. Juventino, levantó la mano en la cámara, Juventino. Ahí está. Hola, buenas tardes a todos. Me quedo con una fracción. ¿Por qué le dice el Señor Simón y no le dice Pedro? En una plática escuché que Pedro significaba roca y Simón caña quebradiza o algo así. Entonces yo creo que a veces nosotros, o yo a veces me considero como una piedra, pero en realidad hay momentos en donde nos partimos. Y es cuando a veces me acerco al Señor y le pido su amor misericordioso, su bondad. Y es cuando uno es, tiene el valor para arrepentirse de lo que está haciendo. Y escuchamos al Señor que nos dice, pero me amas. Y nosotros volvemos a caer y me amas. Y Él me está diciendo que me sigue amando y a la misma vez me está reconstruyendo y me está dando el ánimo para seguir adelante. Y es lo que yo me quedo con esta reflexión. Muchas gracias, Juventino. María de Lourdes. Hola. Eh, bueno, definitivamente hay varios versículos que me llegan. Sin embargo, el que quisiera resaltar ahorita es el primero de ellos, donde Jesús les dice, muchachos, no tienen nada que comer. Y ellos le contestaron que no. ¿Cuántas veces a nosotros nos hacen alguna pregunta similar en, en ese sentido o en el sentido de pedir ayuda, de que alguien nos pide ayuda y nosotros nos negamos? Al principio no lo habían reconocido y sin embargo era Jesús. ¿Cuántas veces no hemos reconocido a Jesús en nuestro prójimo? Tenemos que estar bien alertas, con los ojos bien abiertos, o más bien tenemos que buscar esa imagen de Jesús en cada uno de nuestros semejantes. No esperar a que se presente como, pues como nos lo imaginamos, sino hay que identificar a Jesús en cada uno de nuestros semejantes y ver qué es lo que nos está preguntando, porque no necesariamente esa ayuda que nos está pidiendo es para que ayudemos, sino para Él ayudarnos a nosotros. Muchas veces el desprendernos de algo no es tanto el que estemos ayudando, sino que nos estamos ayudando nosotros a saber despojar de todo eso que nos aparta de Él. Entonces es identificar a Jesús en nuestros hermanos, es ser dóciles a su llamado y pues estar atentos. Jesús nos deja ganar en generosidad, Jesús da manos llenas, pero tenemos que tener el corazón bien abierto para poderlo ver en nuestros hermanos. Muchas gracias, María de Lourdes. ¿Alguien más quisiera compartir? María de Los Ángeles. Buenas tardes. Primero agradecerles, estuvo padrísimo el curso, muchas gracias. Y yo me quedo con esto que es lo que me afecta a mí. Y sí, lo que le dice Jesús a Pedro, si quiero que se quede hasta que vuelva, ¿a ti qué? O sea, cómo muchas veces nos preocupamos por ser mejor, de hacer esto y el otro y que más allá, y nos olvidamos de que el verdadero camino es Jesús y es el único que puedo seguir.
y hacer humildemente lo que debo de hacer, porque es lo que debo de hacer, es mi misión, y no, pues, que me aplaudan, ¿ves? Eso me llegó profundamente. Gracias. Muchas gracias, María de los Ángeles. ¿Alguien más que quisiera compartir? Gloria, vi que levantó la mano. Antonieta. Bueno, Bueno, sí, Gloria. buenas noches, tardes. Bueno, yo les quiero compartir que pues he estado en oración, ¿verdad? Ya van a empezar las clases de Biblia y en nuestra comunidad pues no hay mucha respuesta. Entonces estoy con el Señor, ¿verdad? Yo quisiera echar la red en muchos lados, ¿verdad? Pero a veces, como dice aquí, no se pesca nada. Así los discípulos, ¿verdad? Echaron las redes donde ellos creían, pero sin la ayuda de Dios, ¿verdad? Entonces yo he estado en oración, ¿verdad? Y le digo, Señor, pues, ¿a dónde? ¿Cómo le voy a hacer? Sí, para que haya fruto, ¿verdad? Y pues aquí Dios me da la respuesta, ¿verdad? Dice, dice, el Señor les dijo que echaran la red en cierto lado y ahí sí hubo una gran pesca, ¿verdad? Entonces, pues ahorita, pues a seguir en oración, pidiéndole a Dios, Él sabe para dónde quiere que eche la red, ¿verdad? Entonces, pues esto fue como para mí una respuesta del Señor, abandónate en mí, que yo sé para dónde vas a echar la red. Pues es lo que les quería compartir. Gracias. Muchas gracias, Gloria. También, Antonieta, quería compartir algo. Sí, sí, hermanito. Igual lo de la red. A veces, fíjate que estamos en esa desesperación de no resolver un problema espiritual o que se siente uno solo, que con los hijos, con el marido, con un problema económico, y sin saber que Dios es la respuesta. Ahí ellos confiaban en su propia fuerza, ¿eh? Cuando aventaron la red. Entonces, cuando menos pensamos, llega el Señor a ayudarnos. Pero eso lo obtenemos mediante esa permanencia que hablaste tú, ¿sí? Con ese cumplimiento de mandamientos, con esa Eucaristía. Algún padre dijo por ahí que no nada más era la oración, como tú ahorita lo dijiste, Diego. El permanecer, ay, qué padre, pues sí oro, ¿no? Sí voy a mis rosarios, sí doy clases en un apostolado a donde pertenezco, sí voy a mis clases de Biblia, pero ¿cuándo la Eucaristía? Si ahí está el culmen, ahí está para permanecer, esa es la mayor prueba de que estoy tomando su cuerpo y su sangre vivo, ¿sí? Y eso es permanecer, ese es el amor realmente, porque dicen, ay, ¿para qué voy a misa? No, pues yo ya lo vi por televisión y ya, ¿no? No. Ir y prepararte para recibir eso. Entonces eso te va a dar el poder y la fuerza del Señor para lograr lo que tú quieras. Una cosa, no cuando nosotros queramos ni como yo quiera, no, sino cuando Él, y Él sabía en qué momento llegó con sus discípulos, ¿no? Y ahí otra vez volvemos a encontrar al al discípulo amado, ¿no? Pues que era un discípulo, ya era uno más de nosotros, como dices tú, que somos todos, ¿eh? En un momento dado, pues todos somos sus amores, sus discípulos amados, sus seguidores amados, pero hay que permanecer en él, en el amor, cumpliendo nuestros mandamientos, pero yo creo que lo más maravilloso es en la Eucaristía, que no nos olvidemos, ¿sí? De ese punto. Y yo digo que el Señor, Él llega cuando más lo necesitamos, aunque no lo llamemos, Él está al pendiente de nosotros, que es lo más maravilloso, porque somos sus hijos amados. Entonces Él nunca nos deja. A veces nosotros nos quebrantamos y dices, ¿qué pasa, no? Pero dices, bueno, ¿por qué me quebranto? Porque quiero que Él crezca más, ¿no? Quebranto mi vida, como dice en una canción, ¿no? Quebranto mi vida para que crezcas tú, ¿no? Mermo y todo para que crezcas tú, Señor. Entonces hay que entregarnos plenamente a que el Señor, confiadas en su misericordia, está ahí Él, porque a veces sí nos sentimos bien solos y dices, ay, ¿por qué no lo escuchas?
porque no quieres escucharlo, porque tienes ese corazón duro, porque ¿sí me entienden? Entonces, yo quiero compartir esto y te lo agradezco, hermano. Fue excelente cátedras que nos diste. Aprendí un chorro, un chorro, un chorro. Quisiera como, me gustaría que ahondaras en otro, en otro evangelio, hermanito. O sea, todo su tiempo, muchas gracias. Todavía no terminamos la sesión, entonces agradezco mucho que ya tengan el deseo de mencionar como conclusiones personales, sí. ya como que en agradecimiento de mi persona. Lo agradezco mucho, pero voy a interrumpir, perdón, para poder seguir y poder concluir un poquito a tiempo. Y ya al final, como de costumbre, me quedo un ratito para poder platicar cualquier cuestión que querramos. Muchas gracias también por sus comentarios. Ramona y luego María del Rosario y seguimos. ¿Quieren compartir, Ramona? Sí, buenas tardes. Pues yo digo como Pedro, ¿verdad? Que era el discípulo, pues que ya no pudieron seguir pescando los peces porque pues ya Dios, ya Jesús les había dado otro encomiendo. Le había pedido de seguir ahora sus ovejas que venían siendo buscar hombres, buscar personas. Y cuando, pues por ejemplo, a veces me identifico porque cuando pregunta a Jesús que, que le dice a Pedro que si lo ama, y le pregunta una vez, otra vez y otra vez. Y él pues le contesta, ¿verdad? Que sí, que lo ama. Y le da tristeza de saber o de pensar de que Dios dude de su amor. Porque pues a veces sí, pues decimos que lo amamos y cuando pasamos a veces alguna dificultad o alguna situación, realmente nos ponemos a pensar si queremos seguir y, y pues está, pues sí, como esa situación de Pedro que lo niega. Y aunque lo amamos mucho con todo el corazón, pues tenemos ese miedo de desprendernos de las cosas que nos rodea o de nuestra familia y pues de no saber qué es lo que sigue más adelante y pues como que nos da ese miedo de seguir ese paso. Y pues Muchas me gracias, Ramona. identifico en ese momento. Muchísimas gracias por compartir. María del Rosario. Buenas tardes. Bueno, hermanos, yo siento que aquí confiar en el Señor es realmente sentirnos amados por Dios Padre, ¿verdad? Y Jesús nos lo vino a confirmar, porque a través de Él, Dios nos hizo saber y sentir y conocer el amor que nos tiene, que siempre tenemos que confiar en Él a pesar de todas las adversidades que se nos presenten en el transcurso de nuestra existencia en este mundo, y también aceptar el llamado que Él nos hace a través de nuestros hermanos, ¿verdad? Gracias a una de mis hijas estoy aquí porque ella me invitó a hacer la escuela de Leván, ¿verdad? Y yo me quedé, fue un llamado que me hizo el Señor y que he ido aprendiendo a través de esos llamados que me hace de mis prójimos, ¿verdad? A veces de la persona que me cae más mal, pero yo sé que es el Señor el que me está llamando. Y confío en Él y amo a Él, me amo y amo a mis prójimos. Lo he aprendido gracias a Jesús. Es todo, gracias. Muchas gracias, María del Rosario. Como ya son prácticamente las 7 y todavía queda un poquito de contenido, vamos a dejar lo que queda de compartir, presentaciones después, ya que concluyamos el contenido temático. Muchas gracias por el deseo de compartir. Y bueno, porque todavía queda el último mensajito, ¿verdad? Hemos estado hablando del amor y este pasaje, que es el final del Evangelio, sigue hablando del amor. Y algunas como anotaciones, como de poner atención, ¿verdad? Para poder comprender qué es lo que el Señor nos quiere decir con este pasaje en torno a la experiencia de amor. Primero es que no olvidemos que antes de la cruz, Pedro niega a Cristo y lo hace 3 veces. 3 veces Cristo, de alguna forma, se hace del grupo de los que no creen en Jesús
y lo rechaza públicamente. Evidentemente después ellos tienen la experiencia de verlo, de ver el sepulcro vacío, de verlo resucitado, lo que también escuchamos de Tomás en este evangelio. Y luego, esto es lo último que nos dice el evangelio, y dice que están en un lago. Pedro es pescador. Jesús se está acercando a Pedro desde donde él conoce todo, desde el sumero mole, ¿verdad? Desde quién es. Ahí está con Pedro y con los demás discípulos. Sí, está la cuestión de la pesca, que nos remite al otro pasaje de la pesca milagrosa que no está en este evangelio, pero que es muy importante. Algunos dirán 153 son todas las especies de peces que había en ese entonces en ese mar, en ese lago, y por tanto nos puede remitir a cómo pues el mensaje de Dios, la salvación es para todos, y la iglesia está llamado a pescar a todos, sin importar eh, circunstancias particulares, raza y demás, ¿verdad? Pero nos enfocamos en esta experiencia de amor y, y bueno, evidentemente Jesús, una cosa muy interesante, Jesús alimenta con pez y con pan. Una imagen importante en este evangelio. En general, en nuestros evangelios, pero en este evangelio también vemos cómo Jesús reparte el pan y aquí otra vez reparte y se los da, les da el pan, este alimento, ¿verdad? Y bueno, después en el diálogo con Pedro, le va a preguntar 3 veces si lo ama. Pero lo que a veces pareciera, es una interpretación, no es la interpretación de todos, pero dicen, pues pareciera que Jesús está como cada vez bajando el nivel de la exigencia. Porque primero le pregunta a Pedro, ¿me amas más que estos? Más que todos los demás, ¿tú me amas más? Y Pedro simplemente le dice, no quiero equivocarme, dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. No le dice, tú sabes que te amo. Le dice, Señor, tú sabes que te quiero. En nuestro lenguaje, querer y amar no es lo mismo. De hecho, hasta hay una canción, el amar y el querer, ¿verdad? Y en el contexto del vocablo que decíamos que se utilizan ambos, bueno, yo digo, pues yo creo que aquí sí tiene un significado, ¿verdad? Aquí Jesús le está invitando a Pedro a amarlo, a que sea por una verdadera estima de su persona, y pareciera que Jesús le está diciendo, sí te quiero porque me identifico contigo. Y luego, ¿qué le pregunta en la segunda ocasión? Digo, evidentemente lo relaciona después con su llamado de apacentar a las ovejas, ¿verdad? Al redil, el llamado que después veremos, pero después dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Ya no le dice, ¿me amas más que estos? Dice, ¿me amas? Nada más. Y le responde Pedro, Señor, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Otra vez, ¿no entiende? Jesús está bajando su exigencia en el amor que espera de él. Ya Jesús ya se había entregado en la cruz, ya había resucitado. Y Pedro le sigue diciendo, tú sabes que te quiero. Por último, Jesús le insiste por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Ya no le pregunta que si lo ama, le pregunta, ¿me quieres? Y pues Pedro se entristece, ¿verdad? Porque él no entiende, otra vez el malentendido, él no está entendiendo qué es lo que Jesús le está queriendo decir. No ve más allá, no ve la profundidad del significado. Y le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Vaya, qué impresionante digamos, abajamiento de la exigencia que Jesús hace en nuestra respuesta de amor. Después le volverá a decir que lo siga, pero le dirá, el sígueme en el contexto del martirio, del entregar la vida. Vamos entonces a ver las diapositivas otra vez para poder ver el mensaje de este amor que permanece. Bueno, Jesús me conoce y me comprende. Jesús conoce quién soy, dice Simón, hijo de Juan. Lo que decía Juventino era muy interesante, esta identificación de que le llama Simón, no le llama Pedro. Bueno, pues Simón primero fue Simón. Conoce Jesús quién es desde antes. Conoce quién es completamente. Dice que es aparte hijo de Juan.
están en el lago. No solamente lo conoce, lo comprende. Sabe bien que tengo el deseo de amarlo, pero también conoce bien mis limitaciones en el amor. El amor de Dios es un amor que me comprende y me sigue invitando a crecer en el amor. Él comprende que yo tengo el deseo de amarle. Yo quisiera decir, Señor, jamás te voy a negar. Y lo negué 3 veces. Él me sigue invitando a amarlo. Yo con mi vida a veces deseo amarlo y no lo amo por completo y Él me sigue invitando a amarlo. Y Él comprende lo que yo puedo amar. Y bueno, en este mismo contexto, en este amor que me comprende, este amor que permanece, del cual yo quiero permanecer, a veces no respondo por completo y Él comprende, recibimos un llamado, ya lo habíamos escuchado. El llamado del mandamiento del amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Cuál es la gran conclusión de este curso? Pues que estamos llamados al amor. Recibimos un llamado, es el llamado a experimentar este amor que hemos aprendido cómo es, este amor eterno, trinitario, que es la misma esencia de Dios, este amor que redime a toda la humanidad y que redime mi persona concreta, redime mi historia, me sana, que también puedo yo amar a los demás, que debe vivirse en mi comunidad, que debo de entender para salir de mí mismo y que es un mandato, es un llamado y que permanece. Bueno, este es el llamado que recibo. Vivir en el amor de Dios. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Implica primero el aprender a entender esta experiencia de qué es el amor de Jesús, como Él me amó, como Él me amó. Y como Él me amó, amo a los demás. ¿Cómo me siento ante este llamado que me hace el Señor? ¿Cómo me experimento? También ahora consciente de mis limitaciones, ahora yo también soy Pedro y me doy cuenta que por más que quiero amarlo, a veces solamente lo quiero. Podemos preguntarnos, ¿crees en estas cosas? O la respuesta es ama. ¿Crees en estas cosas que has aprendido, que has escuchado, esta buena nueva que es el Evangelio de Juan, este testimonio que nos da el discípulo amado, este ser de Jesús, ese ser de Dios? ¿Crees en ello? Bueno, ama. Conoce más a Jesús, profundiza en su amor. La intención de todo este curso es el deseo de saber quién es Jesús, conocerlo intelectualmente sí, pero también espiritualmente. El esfuerzo intelectual ayuda a que yo conozca a la persona de Jesús y que lo conozca en mi vida. ¿Quién es Jesús para ti? Profundiza en este amor, llévalo a la oración. ¿Quién es Jesús en tu vida? Encarna este amor del que tanto hemos hablado en tu vida. Ahí está la invitación. El Verbo se hizo carne, nos amó y nos llama a amar de esta misma manera, haciendo carne este amor, actualizando el amor de Jesús en tu amor, en tu vida, en tus circunstancias. Ahí el Espíritu Santo obra y ahí Él desea que tú ames como Cristo te ha amado. Y permanece en el amor. Ese amor que te comprende, ese amor que es eterno, ese amor que se entrega por ti, ese amor que te redime, ese amor que se queda en la Eucaristía, ese amor que permanece siempre en tu vida a pesar de que tú lo rechaces, a pesar de que tú lo niegues, permanece en ese amor. Y con la certeza de que a pesar de cualquier circunstancia, Él siempre permanece contigo. Él siempre permanece contigo. Una pregunta que capaz escuchamos mucho en la sesión pasada. ¿Tú crees en Jesús? Llevémosla a un nivel más adelante. ¿Tú te permites amar por Jesús? Un nivel más adelante. ¿Tú amas como Jesús? Son las preguntas que nos hace el Evangelio. Son las preguntas que debemos nosotros sentir, que recibimos cuando leemos este Evangelio de Juan, este testimonio, y cuando el Señor nos dirige estas palabras. ¿Qué es el amor? Entonces,
aprendemos ahora también en esta sesión, es tu vocación y tu vida. Amando, recibes la vida eterna. Permaneciendo en el amor, tendrás vida eterna. Sabrás lo que es el verdadero sabor de la vida, el verdadero valor de la vida. Serás verdaderamente libre y cumplirás el llamado de tu existencia entera. Encarnar el amor de Cristo que te encamina a este amor eterno, para que en la vida eterna, en este amor eterno que se tiene en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tú estés ahí, con un gozo eterno, un gozo que solamente un padre te puede dar, un esposo te entrega como alegría, como alianza nueva y permanece en ti. Eso es el amor, es a lo que estás llamado. Porque, como nos dice el Evangelio, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Con esto empezamos y concluimos nuestro curso, con esta certeza de que Dios nos ama, nos ama tanto que entrega a su Hijo y estamos llamados a creer en Él y tener vida eterna. Creer amando también nosotros, siguiéndolo también nosotros. Vamos a llevarnos como quiera cosas que pueden seguirnos nutriendo durante esta semana. Dentro de esto, estas preguntas de reflexión personal. ¿De qué manera me ha amado Jesús? ¿Y cómo estoy respondiendo a ese amor? ¿Permanezco en Jesús o vivo una fe desconectada de su corazón? ¿Estoy dispuesto a amar como Él me ha amado, con gestos concretos, sin condiciones ni cálculos? ¿Me atrevo a ser discípulo amado o sigo escondiéndome del amor que me llama por mi nombre? Y bueno, junto a eso va a haber una propuesta de material complementario, como hemos tenido al final de cada sesión. La lectura meditada, la propuesta, está en tus manos. Tienes todo comprensión ahora del Evangelio. Una lectura meditada del Evangelio va a poder nutrir demasiado tu experiencia de Dios. La propuesta es organízate para hacer una lectura completa y en orden del Evangelio. Son muchos pasajes que puedes ir poco a poco, un día a la vez un pasaje, meditando, llevando a tu oración. Es un itinerario completo este Evangelio. 2 lecturas que son el final magisterio, una catequesis del Papa Francisco y un capítulo de la, según yo es exhortación, Deus Caritas Est, que habla de Jesucristo, el amor de Dios encarnado, y amar a Dios y amar al prójimo. Esos 2 PDF se los voy a mandar. Y junto con ello, la playlist que ya les envié, que les vuelvo a mandar, el compendio de las canciones que hemos escuchado y aparte unas más para poder profundizar en lo que es la experiencia espiritual del mensaje de amor que hemos recibido. Y pues bueno, con eso terminamos el contenido de nuestro curso. Muchas gracias por su presencia, por su perseverancia, por su escucha, por su empeño, por su atención. Ha sido un verdadero gusto y espero que tenga pues realmente pues algo de provecho para sus vidas, sabiendo pues que el mismo Evangelio nos interpela y nos exige hacer carne pues esta experiencia de amor. Entonces, con el gran deseo de que lo que hemos meditado, lo que hemos escuchado, pueda ser luz para sus vidas, para sus próximas meditaciones. Espero, por favor, que después ustedes puedan ahondar en su oración, en este Evangelio, y también en sus apostolados, en su servicio, en su vida de iglesia, y que pues sigan con el deseo de acercarse a la palabra de Dios. Ahorita lo vimos en un Evangelio, pero es enorme la profundidad e inabarcable la profundidad con la que el Señor se revela en su Sagrada Escritura. Voy a terminar la grabación para poder también después habilitar el chat para poder seguir compartiendo